En este video vamos a empezar con V. V va a ser un subespacio y justo en el video anterior hablamos bastante acerca de subespacios. Y bueno, este subespacio V va a ser el espacio vectorial generado por un conjunto de vectores. Y curiosamente también en el video pasado vimos que todo espacio vectorial generado por un conjunto de vectores es un subespacio válido. Así que tenemos un conjunto de n vectores y nos tomamos el espacio vectorial generado por estos vectores. Y además voy a suponer que todos estos vectores son linealmente independientes. Es decir, el conjunto de vectores v1, v2 hasta vn es linealmente independiente. Y antes de dar el golpe certero, quiero recordar qué significaba que tuviéramos un espacio vectorial generado por estos vectores. Y bueno, esencialmente un espacio vectorial generado por n vectores quiere decir que nos vamos a tomar todos los vectores que tienen la forma de una combinación lineal de estos vectores. Es decir, me voy a tomar a todos los vectores que se ven como C1 por V1 más C2 por V2 más así hasta Cn por Vn, donde cada Ci es un número real. Existen en los números reales. Y bueno, tomándome todas las combinaciones lineales de estos vectores, así genero el espacio vectorial generado por estos vectores. Y bueno, ya que andamos recordando, vamos a recordar también qué significa que estos vectores sean linealmente independientes. Estos vectores son linealmente independientes si C1 por V1 más C2 por V2 más C3 por V3 más así hasta Cn por Vn igual a 0, tiene como única solución que C1, C2, C3, Cn todos sean 0. Es decir, que C1 sea igual a C2 y esto sea igual a C3 y así hasta Cn y todos estos sean igual a 0. Y todos estos sean igual a 0, o dicho de otra manera, que no podemos ver a ninguno de estos vectores como una combinación lineal de todos los demás. Ahora bien, si estas dos condiciones pasan, es decir, que estos vectores generen a V, al subespacio V, o en dado caso creen al espacio V o construyan a V, como lo quieran decir, y además este conjunto de vectores son linealmente independientes, entonces estos vectores, y déjame ponerles un nombre, les voy a poner el nombre S, es decir que S es el conjunto de los vectores V1, V2, V3, así hasta Vn. Y entonces si pasan estas dos condiciones que generen al subespacio y además que sean linealmente independientes, voy a decir que S es una base de V. Es una base del subespacio V y viceversa. Si digo que S es una base del subespacio V, entonces deben de ser linealmente independientes y además deben de generar a V. Y es que esto es una idea bastante increíble, porque hablar de bases nos va a servir bastante para ver todos los videos posteriores. Pero más aún, imagínate que yo tengo este mismo conjunto de vectores, pero además le agrego otro vector. Y déjame escribirlo por aquí. Si yo tengo este mismo conjunto de vectores, pero le agrego otro vector, déjame llamar ese conjunto T. T va a ser igual al conjunto de vectores de V1, V2, V3, así todos estos hasta llegar a Vn y además le voy a aumentar, no sé, Vs. Vs va a ser nuestro vector especial y supongamos que Vs lo podemos ver como la suma de V1 más V2. Vs curiosamente es la suma de V1 más V2, puede ser cualquier combinación lineal de todos los demás. Entonces, primero, claramente T no es linealmente independiente, porque estamos encontrando este vector Vs, que es una combinación lineal de otros dos, pero más aún, el espacio vectorial generado por T va a ser igual a V, es decir, que va a ser el mismo espacio vectorial generado por todos los demás vectores excepto Vs. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, déjame escribirte aquí abajo que T no es linealmente independiente, por lo tanto T es linealmente dependiente. T no es linealmente independiente y por lo tanto T no es una base de V. Recuerda que justo esa era una de las propiedades que necesitábamos. Y bueno, no es una base de V porque a lo que me estoy refiriendo es que este conjunto S de n vectores es un conjunto mínimo
que genera a B. Tal vez esta no sea la definición más formal, pero bueno, es mi forma de verlo. Mi forma de verlo es que cuando yo me refiero a una base de B, estoy pensando en un conjunto mínimo de vectores, es un conjunto mínimo de vectores que generan a B, que generan a B, que crean a B, que construyen a B, que generan el subespacio B. Y bueno, esto que acabo de decir es bastante importante porque me estoy refiriendo a este conjunto de vectores que tengo aquí. Y este conjunto de vectores es muy importante a comparación de este otro conjunto de vectores que tenía aquí, donde Bs es un vector que, además de ser una combinación lineal de los otros dos, es un vector del cual podemos prescindir. O dicho de otra manera, podemos decir que Bs es un vector redundante, es decir, que no nos da una información nueva. Y como no nos da una información nueva, entonces solamente estamos generando de nuevo a B. Este vector es redundante. Y bueno, esto quiere decir que cuando yo tengo una base de B, cada uno de los vectores que constituyen la base de B, cada uno de estos vectores es necesario para construir la base de B. No hay ninguno redundante. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a hacer algún ejemplo. Me voy a tomar el espacio vectorial generado por estos dos vectores. Ese va a ser mi conjunto de vectores de... Y voy a poner aquí un par de vectores, el vector 2, 3, y voy a tomarme el vector, se me ocurre poner el 7, 7, 0. Ese es el conjunto de vectores 2, 3 y 7, 0. Muy bien. Ahora, lo primero que quiero probar, lo primero que quiero ver es si de pura casualidad este conjunto con dos vectores genera a R2, y si no genera R2, ¿cuál es el espacio vectorial generado por estos dos vectores? Pero si genera R2, ya la hicimos, porque sería una buena aproximación para que fuera una base de R2. Y bueno, entonces para ver qué genera este par de vectores, lo que voy a hacer es tomarme una combinación lineal de estos dos vectores y ver qué es lo que pasa. C1 que va a multiplicar al vector 2, 3 más C2 que va a multiplicar al vector 7, 0. Esto quiero que sea igual a X1, X2. Y X1 y X2 quiero que sean cualquier número que esté en los reales. Y con esto obtengo este par de ecuaciones, 2 por C1 más 7 por C2 es igual a X1, y por otra parte tengo que 3 veces C1 más 0, 0 por C2 es 0, es igual a X2, pero de esta segunda ecuación ya puedo despejar a C1. C1 es igual a X2 entre 3, y bueno, al menos ya sé que dado cualquier vector X1, X2, puedo encontrar de una manera muy sencilla a C1. Ahora, sustituyendo el valor de C1 en esta primera ecuación, me queda que 2 tercios de X2, 2 por X2 entre 3 es 2 tercios de X2, más 7 por C2 es igual a X1. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo este valor de C1 en la primera ecuación para ver si de aquí puedo despejar a C2. ¿Y qué me queda? 7 veces C2 es igual a X1 menos 2 tercios de X2. Y ahora, si divido todo entre 7, voy a encontrar por fin el valor de C2. C2 va a ser igual a X1 entre 7 menos 2 entre 21 X2. Y fíjate bien, ya tengo dos fórmulas explícitas para encontrar C1 y C2 dados cualquier X1 y cualquier X2. Si yo te doy cualquier X1 y X2 en los reales, es decir, te doy el vector X1, X2, cualquiera que sea este vector en R2, yo estoy encontrando una fórmula explícita para encontrar a C1 y a C2 que me ayuden a darme la combinación lineal de estos dos vectores que están en S. Y por lo tanto, cualquier vector de R2 lo puedo encontrar con estas dos fórmulas, con C1 y con C2. Y por lo tanto, estoy diciendo que el espacio vectorial generado por estos dos vectores, por el vector 2, 3 y el vector 7, 0, es igual a R2, a todo el plano cartesiano. Es decir, que este conjunto de vectores S genera a R2. Y perfecto, ya tengo la primera propiedad, genera a R2. Este par de vectores genera R2. Pero esto no me basta para decir que es una base. Para decir que es una base necesito probar también que son linealmente independientes. Y para probar que son linealmente independientes me voy a tomar a C1 por el primer vector, por el vector 2, 3, más C2 por el vector
7, 0, y esto lo voy a hacer igual al vector 0, 0. Y si la única solución para esto es obtener C1 y C2 igual a 0, entonces son linealmente independientes. Y vamos a ver, ya tengo una fórmula para C1 y para C2. Si yo te doy un x1 y un x2, pero en este caso x1 vale 0, x2 vale 0, es decir que me estoy tomando el vector 0, 0. Y si yo pongo en estas fórmulas x1 igual a 0 y x2 igual a 0, obtengo que c1 es igual a 0 entre 3, lo cual es 0, y c2 es igual a 0 entre 7 menos 2 por 0 entre 21, lo cual es 0. Y perfecto, acabo de encontrar que dado x1 igual a 0, x2 igual a 0, c1 y c2 son igual a 0, y por lo tanto, este conjunto de vectores también son linealmente independientes. El conjunto de vectores S es linealmente independiente. ¿Y qué crees? Si es linealmente independiente y además el espacio vectorial generado por S es igual a R2, entonces estoy diciendo que S es una base de R2. S es una base de R2 y esto está perfecto porque estamos hablando de bases en este video. Acabo de construirle una base R2. Ahora mi pregunta es, ¿será esta la única base de R2? Y pues bueno, para esto vamos a tomarnos, ¿qué te parece? Otro conjunto de vectores. Me voy a tomar a T. T va a ser mi conjunto de vectores. Me voy a tomar el 1, 0 y el 0, 1. Estos dos vectores de R2. Ahora mi pregunta es, ¿estos dos vectores serán una base de R2? Pues primero vamos a ver qué generan estos dos vectores. Vamos a ver si generan R2. Y bueno, date cuenta que cualquier vector x1, x2 lo podemos encontrar de una manera muy fácil. Si nosotros multiplicamos x1 por el primer vector más x2 por el segundo vector, esto nos va a dar siempre el vector x1, x2. Por lo tanto, c1 sería igual a x1, c2 sería igual a x2. Y nos estamos dando cuenta que entonces el espacio vectorial generado por estos dos vectores es todo R2. Ahora, ¿serán estos dos vectores linealmente independientes? Y bueno, esto también está muy sencillo de verlo, porque si yo en lugar de x1 y x2 pongo 0 y 0, pues la única forma de que esto me dé 0, 0 tiene que ser que x1 sea 0 y que x2 sea 0. Por lo tanto, estos dos vectores son linealmente independientes. Y si son linealmente independientes y generan R2, que por cierto, déjame escribirlo aquí, estos dos vectores son linealmente independientes, ya tengo acá arriba que generan R2, y entonces estos dos vectores constituyen una base de R2, forman una base de R2. Entonces ya tengo otra base de R2, acabo de encontrar otra base de R2, porque T también es una base de R2, y más aún, R2, bueno, R2 es un subespacio de R2, eso es muy fácil de probarlo, pero más que eso, R2 tiene una infinidad de bases, y de hecho cualquier subespacio Rn tiene una infinidad de bases. Y bueno, esto sería muy bueno probarlo en algún video, pero lo que quiero que veas, y más bien, lo que quiero hacer ahorita es ponerle un nombre muy especial a T, porque seguramente en alguno de tus libros de matemáticas o de física has visto estos dos vectores, y estos dos vectores se le conocen como los vectores canónicos. Esta es la base canónica o la base estándar de R2, y a estos vectores se les pone un nombre especial. Este es mi vector y este es mi vector J. Mis vectores canónicos y mi vector canónico J. Y lo padre es que cualquier vector que se te ocurra en R2 lo podemos generar siempre con estos dos vectores canónicos, con I y con J. Y de hecho es justo lo que quiero que veamos en este momento. Si yo me tomo cualquier vector de R2, este vector lo puedo formar de manera única, con solamente una combinación lineal de I y de J. Y bueno, para esto déjame mover la pantalla y aquí me voy a tomar a B1, B2, así hasta Bn vectores, tales que estos vectores, imagínate que forman una base de un subespacio U. Le voy a llamar a este nuevo subespacio U. Es decir, estos vectores son linealmente independientes y además generan a U. U es un subespacio. Muy bien, ahora lo que yo quiero probarte en este tiempo que me queda, lo que yo quiero hablarte es que imagínate que me tomo un vector A en U. Me voy a tomar un vector de U. Como este vector está en U, lo podemos escribir como una combinación lineal de estos vectores que tengo aquí, porque estos vectores que tengo aquí forman una base de U. Ahora, la combinación lineal que se forma de estos vectores que está aquí, ¿es única?
Y bueno, vamos a intentar demostrarlo por contradicción. Imagínate que A existe en U. Y como A existe en U, entonces puedo encontrar una combinación lineal de estos vectores que me dé A. Así que vamos a poner aquí la combinación lineal de estos vectores que me va a dar este vector A. A es igual a C1 por B1 más C2 por B2 más así todos hasta llegar a Cn por Bn. Ahora imagínate que existe otra. Vamos a suponer que existe otra combinación lineal de estos vectores que me da también el vector A. Vamos a ver a qué llegamos. Entonces A también lo podremos escribir de la siguiente manera. A lo podremos escribir como D1, vamos a suponer, por B1 más D2 por B2 más así hasta llegar a Dn por Bn. Ahora, si esto es cierto, ¿qué pasa si restamos estos dos? ¿Qué pasa si nos tomamos la resta de estos dos vectores? A menos A, bueno, A menos A me va a dar el vector 0, me voy a tomar la diferencia de estos dos. Y el vector 0 va a ser igual ¿a quién? Pues si factorizo a B1, a B2 y así hasta Bn, me va a quedar esto escrito de una manera mucho más fácil, como C1 menos D1 por B1, y después a esto le voy a sumar C2 menos D2 por B2, y así más. Oh no, estamos llegando a la parte del pizarrón que siempre tengo problemas. Esta parte, fíjate cómo aquí tengo problemas y no puedo escribir bien. Entonces aquí medio borro y esto es un caos. Nunca puedo escribir bien en esta esquina del pizarrón y no he podido arreglar este problema. Entonces mira, mejor no nos hagamos bolas. Me voy a mover un poco para acá y voy a escribir otra vez lo mismo. A menos A es 0, el vector 0, y entonces me queda si factorizo B1 como C1 menos D1 por B1 más C2 por B2 que multiplica el vector B2 y así hasta llegar a Cn menos Dn que multiplica el vector Bn. Pero date cuenta, como sabemos que estos vectores son linealmente independientes, la única forma, porque recuerda que están en una base de U, entonces todos estos son linealmente independientes, la única forma de que una combinación lineal de estos vectores me dé el vector 0 es que cada una de las constantes que está al lado de los vectores sea igual a 0. Esto quiere decir que cada una de estas constantes tiene que ser igual a 0. Esta de aquí tiene que ser igual a 0. Esta de aquí, esta de acá también tiene que ser igual a 0. Todas estas tienen que ser igual a 0 porque es mi única solución de tomarme una combinación lineal de estos vectores y que me dé igual a 0. Recuerda que todo esto porque son linealmente independientes. Y bueno, si todos estos son igual a 0, esto quiere decir que C1 tiene que ser igual a D1. C2 tiene que ser igual a D2, etcétera, etcétera. Fíjate a lo que llegamos. Esto quiere decir que C1 de aquí, si C1 menos D1 es igual a 0, C1 tiene que ser igual a D1, C2 tiene que ser igual a D2, y así hasta llegar a que Cn tiene que ser igual a Dn. Y por lo tanto, lo que estaba haciendo es escribir a A de dos maneras iguales, porque C1 es igual a D1, C2 es igual a D2, y así todos los demás. Por lo tanto, fíjate bien, había supuesto que había dos formas de escribir al vector A y encontré que solamente hay una forma de escribir al vector A, lo que quiere decir que la forma de escribir a este vector A es única. Cualquier vector que esté en el subespacio U solamente lo podemos escribir de una manera única como una combinación lineal de esos vectores linealmente independientes. Y bueno, todo esto me lleva a una última pregunta. Si yo le agrego un vector a este conjunto que tengo aquí, ¿este conjunto será una base de R2? Y la respuesta es que no, porque a este vector lo podemos encontrar como una combinación lineal de estos dos, porque habíamos visto que estos dos eran una base de R2 y por lo tanto generaban todo R2, y si generan todo R2 entonces generan el vector 1, 0. Entonces podemos encontrar una combinación lineal de estos dos vectores que me dé el 1, 0, y entonces estoy diciendo que este vector es redundante. Este vector, cuando se lo agrego a este conjunto, me da un conjunto linealmente dependiente. Y recuerda que no queremos conjuntos linealmente dependientes cuando hablamos de bases. No olvides que podemos ver a una base como el conjunto mínimo de vectores que generan, en este caso, a R2. El conjunto de vectores más eficiente que genere a R2.